chicos, en este vídeo voy a mostrar cómo monto el nuevo Touring de Yokomo, el BD11, que ha salido hace muy poquito en Japón y ya lo tenemos aquí en Europa. Y bueno, el montaje no varía nada respecto a los anteriores, como habéis visto en algún vídeo mío. Siempre empiezo canteando los cantos, dejándolos redonditos, lo que es el chasis, las tabicas, o sea, las mariposas de carbono y tal. Con los tites se dan los cantos. Bueno, en este caso yo no he echado los tites. Lo único que he hecho es lijar, lo he dejado redondito y lo he pulido un poco, porque este año lo que han hecho es meter un carbono mate, y si le hubiera dado los tites, no sé, no hubiera quedado un poquito ahí con brillo y se hubiera notado la diferencia con el mate del carbono. Así que simplemente lo he redondeado, lo he dejado lisito, suave y ya está. Bueno, como siempre, yo saco todo de la caja, ya lo tengo todo ordenado aquí en un lado, ya planificado el montaje. Bueno, yo de todos los coches ya que he montado, ya el montaje luego no supone nada. Son en 5 fases. La primera fase es preparar todo lo que va encima del chasis, todo lo que va atornillado debajo del chasis. La tornillería también yo la junto, ya aquí tengo preparado todo lo de titanio que tenía del coche anterior, rótulas, tornillos, prisioneros también, y nada, de liarse a montar. Lo normal es que todos los tornillos que van por debajo son de longitud de 6. Así que empezamos. Aquí lleva el rodamiento del tensor de la correa. Es un tornillito también de métrica 8, o sea, de métrica 3 y 8 de largo, o 6, sí, yo creo que es de 6. Lleva una arandela finita, el rodamiento y la otra arandela. Bueno, de momento lo he atornillado la bancada solamente con 2 tornillos en la parte de aquí. Luego ya, cuando haga ya el setup y todo del coche, ya veo dónde anclo la bancada mejor. Este es el tope de la batería. Voy a utilizar el tope de batería que tenía del coche anterior, porque ya tengo ya puestas esta pieza, que es la que hace de tope. Con la batería ya tengo con las arandelas ya calibradas para mi batería. Aquí llevo un tornillo más largo. Llevo un tornillo de 10. Este otro poste, que también hace de tope de batería, va en el tercer agujero de aquí. De los 3 que quedan aquí libres, el tercero. Pero en vez de ir... Mira, ya me he equivocado. Este va así. Este es al revés. El tope de la batería va como en la parte de debajo. Y el tope de la batería va en la parte de arriba. Este normal, con un tornillo de 6 de largo. Bueno, más cosas. Vamos a poner las piezas estas, que son las que sujetan luego la leva de la dirección. En este caso, en este coche le han puesto que hay que poner una arandela de 1 milímetro debajo. En el BD10 no. Así que ponemos esta. ¿Qué más ponemos? Bueno, vamos a
poner el sistema de anclaje de los trapecios, que este también hay que poner esta rótula, pero debajo hay que poner una arandela de 1,5. Para esto llevo unos tornillos de 8, hay que poner de 8, un poquito más largos. Luego apretamos los tornillos bien. Este va aquí. Y ya le damos el apretón bueno. Si os gira la rótula, pues utilizar una llavecita. No sé de cuánto será esta, pero de 5 o de 6. De 6. Sí, de 6 por ahí será. Vale, ya se pueden meter también las piezas de plástico que van sobre las bolas de metal. A ver si cuesta poco meterlo. Así queda bien. Yo no he hecho ningún tipo de grasa, lo dejo así en seco. Se podía echar un poquito de aceite fino, pero yo lo hago seco. Van suavecitas las rótulas. Vamos a por las tabicas. Primero las traseras. Todo con tornillos de 6 de largo. Los tornillos entran muy justitos por los agujeros del chasis. Los han dejado muy justitos para que no haya holguras y no se descuadren las tabicas. Queden mejor alineadas. Fijaréis que todas las piezas de aluminio de este coche, tabicas y bueno, todo lo que lleva de aluminio, menos todas las piezas que comparte, las piezas que comparte con el BD10, no, pero las nuevas no están biseladas. Todas estas piezas que son nuevas de aluminio no están biseladas, comparadas por ejemplo con las que sí comparte con el BD10. Estas están biseladas. Aquí han abaratado un poco el costo de hacer el coche. La verdad es que el hacer el biselado tiene su proceso y encarece el producto. Y habrán pensado para que no saliera más caro de lo normal, han eliminado el biselado. Es una pena porque el biselado llevaba desde el Black Edition del 2015, el BD7 de 2015, ahí ya empezó el biselado, negro y biselado. Cuando antes era azul no estaba biselado, pero a partir del negro sí. Las tabicas yo las aprieto con los dedos para adentro y tirando luego un poco para abajo también,
y ya aprieta fuerte. La verdad es que está muy chulo todo el tema del carbono así en mate. Estaba ya un poco cansado del brillo del carbono. Y a lo mejor así siendo mate es un poco más sufrido para la suciedad y los arañazos no se notarán tanto. El coche sale por 650 y pico, 660 euros, que está bastante bien, igual que el del año pasado. Ya incluye todo el RTC. Aquí no, me parece que de BD11 no hay ninguna opción que sea el coche sin el sistema de convergencia trasera. Vale, esto es lo del ventilador, que bueno, no lo voy a poner. Vamos a poner el soporte del servo también. ¿Qué más? Vamos a poner las levas. En las levas hay que poner los rodamientos abajo. Espera, me equivoco. El de abajo, y antes de poner el de arriba hay que poner una arandelita. Esta arandela es para que siempre ha habido un problema en este coche. Yo siempre estas piezas las tocaba un poquito por aquí por encima con una lima para rebajarlas un milímetro, una décima así, o un poquito más, para que luego cuando pusieras el tornillo no hubiera juego de la leva hacia arriba y hacia abajo. Siempre se les había ido un poco ahí la medida. Entonces yo siempre tocaba un poquito para que no sobresaliera mucho la pieza de aluminio sobre el rodamiento, y realmente cuando apretaras con el tornillo, apretaras sobre la pista interior del rodamiento, y así no hubiera nada de juego. Lo que han hecho este año es explicar en el manual que hay que meter una arandela ahí, que también es otra opción. Metes la arandela, así el rodamiento queda casi al ras del poste este de aluminio. Entonces ya sí que cuando pones el tornillo se quitará, no habrá juego prácticamente. Perdonad la voz que tengo, pero estoy súper afónico. Sigue teniendo, incluso se podía meter más. Bueno, yo de todas formas esto luego lo revisaré, y si no, hago lo que hago siempre: coger y quitar aquí un poquito. En las piezas estas, quitarlas con una limita, quitarles una décima, y entonces ya se quita este juego. A mí no me gusta. Tampoco que quede clavado, pero tanto no. Y eso que he metido una arandela debajo del rodamiento para que saliera el rodamiento más para afuera. Si no, tendría mucha más holgura. Pero en todos los coches, desde el BD7, yo siempre he hecho eso. Y nunca la han solucionado. Aquí lo que iba a hacer, en vez de poner estos tornillos, mira, ya lo voy a hacer. Aquí iba a utilizar estas piezas, que son unas piezas opcionales que tiene Yokomo. Son como unos topes de las levas de la dirección, que bueno, al final no hace la función, pero queda chulo. En vez de poner el tornillo, pongo esto. Bueno, pues parece que con esto se quita ese juego.
No, sí, sigue teniendo. ¿Qué es así? Es lo mismo, ¿eh? En vez de poner el tornillo, pues esto, poner ahí yo como, tal. Ahora esta. El montar un coche de estos, si me pongo así rápido, a saco, en lo que se tarda en ver una película en 2 horas y media, te lo montas perfectamente. Pero bueno, este quiero disfrutarlo, que este es mío. Más piezas. Vamos a poner, aquí es una cosa nueva que lleva, este rodamiento va encima de este poste. Hay que poner una arandela de 1, luego una arandelita finita de estas calibradas, otra en el otro lado del rodamiento y luego un tornillo de 10. Y lo metido aquí. Luego aquí entra el subchasis, tiene un agujero. Es una cosa nueva que han hecho. Bueno, que ya muchos coches lo tienen, pero yo como todavía no lo tenía. Bueno, lo dejamos así. Más cosas. También ponemos el tope de la batería, todo lo que es la sujeción de la batería. Yo ya he comprado las opcionales, que es de carbono, y se componen de estas piezas, que esto va así. Yo voy a poner la batería adelantada. La voy a poner adelantada. Lleva tornillo de 6 de largo por un lado, en la parte interior. Vamos a poner el otro. Luego se ponen las piezas de carbono, que luego aquí yo hago una cosa. Estos agujeros que lleva retados aquí, yo los rasgo más, los con una limita o una fresita con la Dremel, los rasgo un poquito más para que en vez de tener este movimiento tenga más todavía, y así puedas meter esta pieza de carbono más para adentro, para que la batería quede lo más pegada posible. Con los topes metes el tope lo más adentro posible y así dejas la batería lo más justita y lo más pegada al puzzle central, a lo que es la corona. Así lo dejas lo más justito. De momento lo voy a montar así para ver, no vaya a ser que hayan corregido algo de los agujeros, pero yo creo que está todo, no ha variado nada. El tema del chasis no han variado nada. Si pones uno encima de otro, un poquito la forma así, un poquito por aquí, pero sigue estando, los agujeros son iguales, este también, y los anclajes iguales. Aquí voy a meter una arandela gorda de 3, que luego cuando ya ponga la batería veré si hay que poner más o menos. Esto lo ponemos así. Y bueno, nos sobra un tornillo. Nos sobra un tornillo que yo tenía preparado aquí. ¿Para qué era? Vale, lo tenía preparado para el soporte del ventilador, es este que va aquí, pero yo hago otra cosa. Este soporte lo modifico. Bueno, sí, este soporte o otra cosa. Sí, yo creo que esta pieza la voy a modificar de tal forma que luego yo por aquí voy a atornillar una placa de carbono de 0,8 finita, para hacerme como una bandejita que va a ir aquí, y aquí es donde voy a colocar el receptor y el ventilador pegados sobre la bandeja. Entonces la bandeja queda flotante, queda como a 1 milímetro del chasis,
queda todo flotante. Y cuando quieres desmontar la electrónica solamente es quitar este tornillo y quitas la pieza esta con la bandejita y todo, el ventilador y el receptor. Pero bueno, eso, todas estas cosas que llamo yo ñapas, que hago siempre en mi coche, que no son ñapas, que quedan de puta madre. Os la mostraré en otro vídeo, para que veáis cómo queda luego la electrónica cuando la monte. Bueno, ya tenemos esto, pues voy a preparar ahora lo siguiente. Bueno, la siguiente fase, bueno, mini fase, voy a montar pues los diferenciales, el puller central, el spool delantero, y ya con las piezas de aluminio ya cierro lo que son las tabicas y lo dejo montado. También voy a montar el sistema este que han inventado para regular la flexibilidad del coche en la parte de atrás. A ver qué tal. Bueno, los diferenciales. El diferencial sigue siendo todo igual. Por aquí. Bueno, de momento estas piezas luego no lo voy a llenar el diferencial, lo voy a dejar seco, luego ya lo hago. Los satélites de los planetarios hay que lijarlos en una lija, coger una lija finita y lijarlas tampoco mucho, no hay que quitarle como en otras veces que había que estar midiendo y quitándole mucho. Un poquito para que quede plano todo bien y esta parte también. Pero bueno, de momento yo lo voy a montar así. Luego ya solamente coger así y darle una lijita para que quede esto bastante pulidito para que luego cierre bien. Vale, para apuntar las tóricas yo he hecho aquí un poquito de grasa. También vamos a montar esto ya, lo que es la mariposa delantera, que viene en dos partes, y la trasera, que sigue estando igual. Joder, que podrían haber hecho también el mismo sistema así en dos partes, hubiera quedado más chula. Lo que pasa es que esto también luego te vale sujeción de amortiguador y también de los postres de la carrocería. No sé, pero podrían haber inventado otra cosa para que fuera algo diferente. Aquí lleva la tórica esta, el vaso, y este arandela. Sigo viendo de que no ajusta bien. La arandela tenía que ajustar más sobre la tórica. O sea, la tórica tenía que sobresalir un poquito más del diferencial. Claro, no han variado nada porque el diferencial sigue siendo el mismo. Veremos si pierde o no, pero bueno. Luego ya cuando vaya a llenarlo, ya os digo que voy a lijar los satélites y los planetarios. Es una pasada montar el Yokomo. Hace poco monté otro coche de otra marca y una cagada, La verdad es que luego te acuerdas de Yokomo. Bueno, monto también el X-Rae y es una pasada también de coche, pero el que monté el otro día, muchos fallos que dices, joder, cómo no han pensado en esto, cómo se complican la vida haciendo las piezas. La cruceta es de plástico. Para la cruceta de plástico entonces lleva, o sea, esto, entonces han metido doble arandela. Doble arandela han metido. El año pasado, entonces han modificado algo porque en los diferenciales del BD10 no tenía doble arandela. Era una. Sí, pues será para sí, doble arandela.
para que vaya más suave, una patine sobre la otra, imagino. Esto va así. Satélite y 2 arandelas. Luego lleva aquí la junta de papel y a echarle un poquito de grasa también. Se mueve un poquillo para que se mueva la grasa y se pegue bien en el papel y ya ajuste. Y luego ya se pone la goma. No voy a echar grasa aquí porque como luego voy a desmontarlo y le voy a lijar un poquito eso, ya cuando lo vaya a llenar. Pero aquí se echaría también un poquito de grasa y lo voy a terminar de montarlo. Para montarlo tiene su rollo. ¿Dónde está? Una muesquecita que tiene aquí. Tiene que coincidir con la otra muesca. Estos vasos que tiene el diferencial trasero los hay opcionales, me parece, de aluminio o de titanio, no sé. Yo paso de ponerlos. Estos son para toda la vida, vamos, no se gastan nada. Ahora el spool delantero. Se pone esta pieza que va a presión, no como la del otro coche que monté el otro día, que iba con los tites, entraba suelto, tenías que pegarlo con los tites, bueno, una odisea. Yo creo que esa pieza se ha soltado en una fila. Este entra a presión, no hay que echar los tites, nunca se va a mover. Los vasos sí que son, estos son los opcionales de titanio, que los voy pasando de un coche para otro durante la vida. Bueno, pueden tener desgaste, pero si tienen desgaste es porque has ido dejando el blade, dejándolo, que se desgastara un poco el blade, y cuando coge un poquito de juego, ese traqueteo te jode el vaso. Pero si el blade lo cambias de vez en cuando y lo mantienes bien ahí, que no se desgaste, estos vasos te duran toda la vida. Yo los voy pasando de coche en coche. Estos van con un tornillo largo de 10. Las excéntricas son las opcionales, que las voy pasando también de coche en coche. Esto lo compras una vez y te vale para siempre ya. Estas son del BD9, me parece. Del BD9, sí, del BD8 no creo. Del BD9. Pero vamos, estas excéntricas llevan conmigo 3 años o 4. No son de aluminio, son como de un compuesto de plástico, yo que sé, tipo baquelita o algo así. Están mecanizados. Son súper ligeros, más ligeros que si fueran de aluminio. Y ya os digo que es como una baquelita. No es plástico, pero está mecanizado muy bien. Ahora el este central, que aquí han puesto unas cosas nuevas, que yo lo vi el primer día, cuando monté el anterior, el BD10, el primero BD10. Lleva
la corona, que vamos a hacer una cosa que también hago yo siempre: echar un poquito de grasa aquí. Siempre meter un poquito de grasa en los huecos estos, porque le daréis un poquito más de vidilla a esta parte, porque si no os va a crear aquí un desgaste a base de hacer muchas pilas, vamos, te puedes tirar un año y pico, pero te darás cuenta que aquí habrá un desgaste, porque luego engranan estas patillas, engranan esos agujeros, y entonces aquí hay como un pequeño traqueteo, y de ese traqueteo al final se crea ahí una holgura, y cada vez hay más traqueteo. Incluso también se desgasta, estas patillitas se van desgastando. Entonces lo que hago yo de primera, ya le echo grasita, y siempre cuando desmonto la corona, voy a poner una nueva, pues le sigo echando grasita para que tenga un poco más de vida y dure más esa parte. Si lo haces así de primeras, te va a durar mucho estas piezas, aunque estas piezas de aluminio tienen desgaste, pero bueno, al hacer muchas pilas en un año, notarás que la correa desgasta el aluminio, sobre todo la delantera, que es la que tira más, pues notarás que esta, que es la que va adelante, el diente se va desgastando. La correa desgasta el diente de aluminio, en cambio la otra no se desgasta nada. Entonces lo único que te queda es, si el coche lo tienes 3 años, esta pieza la vas a tener que cambiar al año, rodando mucho como ruedo yo, ¿sabes? Pues mira, lo que han hecho, me acuerdo que en el anterior había que meter una serie de arandelas aquí pequeñitas, que era un rollo. Eso yo ya de primeras vi que era una tontería, y lo más fácil era lo que han hecho, que parece que me han escuchado: meter esta arandela y no dos, yo meto una solamente, de siempre. Esto yo lo averigüé, vamos, el primer día que monté el BD10, el primero BD10, hace 2 años o 3, me di cuenta que esas arandelitas que se colocaban aquí, que se colocaban en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 arandelas, me parece, 6 o 9 arandelas pequeñitas. Eso es una tontería. Lo mejor es esto, que va así, así. Se mete esta arandela, que incluso yo esta no la voy a meter una que tengo más gorda. Esta es de 1/10. de 1/10. Aquí se puede meter una de 0,20. Bueno, voy a meter esta de primeras, para que luego todo el conjunto, cuando cierras con el circlip este, quede todo lo más apretadito posible y no se mueva nada el carrete. Los dos puzzles, la pieza esta y esta, para que no haya nada de orgullo. Pero bueno, por lo menos debe ser que no he sido yo el único que se ha dado cuenta de este detalle. Ya te digo que yo llevo ya años haciendo esto, poniendo la arandelita ahí, y en vez de poner 2 como te indican aquí en el manual, que hay que poner 2, yo pongo una. Esta es de 1/10, yo creo que pongo una de 2. A lo mejor al final hasta habría que poner las 2. Bueno, voy a poner esta, una solo, el rodamiento pequeñito, que yo pensaba que iba a durar poco, pero la verdad es que dura mucho, no se desgasta nada, y ya está. Vamos a poner el sistema que lleva toda la vida Yokomo, del muellecito y la bolita. Es la seña de Yokomo. Este muellecito y la bolita lleva con la marca desde el BD5. Me doy cuenta que el muelle entra súper justo en el agujero.
Ya no, yo creo que han modificado, han dejado más justito para que entre muy justito y así no se caiga. De todas formas, en el anterior había que coger y echar un poquito de grasita donde entra el muelle y así cuando desmontas el coche no se te cae. Eso sí, la bola sí que recomiendo con un imán, siempre que desmontas el coche siempre tener un imán, como tengo yo aquí, y haces pla 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 y coges las bolas y los muelles siempre se quedan metidos. Pero el sistema este del muelle y la bola, yo creo es el más fino para el tema de ajustar la correa, es el más exacto, porque yo he montado un mogollón de coches de otras marcas y tienen un sistema que va como en unos tetones que van entrando en unos huecos, pero al fin y al cabo son una separación muy grande, de posición a posición hay un espacio largo de grande, entonces no es tan fino que el ajuste de la correa como en el Yokomo, que es más finito. Que se ve ahí de agujero a agujero, están muy juntitos. En cambio, incluso en otro coche, me parece que era en el BD8, se habían pasado exageradamente. En el BD8 era los agujeros más juntos todavía, más juntos. Eran tan juntos que hay veces que se te pasaba de un agujero a otro, entonces se quedaba el diferencial pues cruzado. Y en el BD10 volvieron otra vez a poner los agujeros separados, con una separación correcta, porque ya te digo, en el BD8 es que estaban justos completamente, estaban un agujero montado encima del otro, pero no estaba metido del todo. Ahora falta otra bolita. Vale, la correa preguntas. Sí, voy a montar la correa también. Las correas siguen siendo las mismas. A la correa voy a desmontar otra vez esta, solamente quito un lado. Vamos a poner primero la trasera. Yo lo que hago es poner lo de Yokomo, para siempre poner las correas en la misma posición. Bueno, son diferentes. No pone Yokomo. Ya me han jodido. No son de Yokomo. Bueno, pues ponemos las letras de la marca esta, las ponemos mirando hacia la derecha, hacia la pila. Vamos a montar también la pieza de arriba ya para que no se muevan. Estas piezas son diferentes, ¿no? Están las traseras y las delanteras. Estas las podemos sujetar con tornillos de 6. Porque si lo sujetamos con tornillos, en el manual me parece que pone de 8. Luego yo los tornillos los pongo como a mí me parece. Hay veces que no hace falta poner un tornillo de 8, con de 6 vale, eso es rosca suficiente. Pero bueno, en esta parte la otra correa también, con las letras mirando para acá. Paso la correa por debajo y ya pongo ya el tornillo. Los tornillos estos de titanio son los de Yokomo, que llevan conmigo también toda la vida. Van pasando de coche en coche.
sistema este, que se compone de esta pieza, estas tóricas, y luego llevo unos prisioneros. Unos prisioneros por ahí. Voy a meter estos largos. Estos prisioneros que tengo yo son de titanio también, que los voy pasando de coche en coche. Y este sistema tiene que ir pues así, no, así. Pues nada, el sistema es este, así. Bueno, ya lo veremos cuando ya lo tenga ya todo montado. Las mariposas delanteras se componen de dos piezas, también las he pulido, las he redondeado un poquito, pero no las he dado los tices. No tienen los tices. La verdad es que las podría haber redondeado un poquito más. Bueno, cuando ya esté el coche montado lo vuelvo a revisar todo. Una va aquí, va sujeta con dos tornillos. Es una parte que nunca la quitas y queda así, de chulo. La trasera con tornillos también de 6. Me falta una cosa para que me da cuenta. Poner el tornillo aquí. Este juego que tiene aquí se puede solucionar metiendo la otra arandela que venía. Esta arandela se mete otra vez aquí, si es como pone en el manual. O conseguir una de 2 décimas y metes solamente una de 2 décimas. Y quitas todo este juego, bueno, no todo, pero quitas un poco. Para mí es excesivo esto, que tenga tanto. Bueno, tenemos ya otra fase. Vamos ahora por la siguiente, voy a coger las piezas y seguimos. Bueno, siguiente fase. Voy a montar lo que son las manguetas, con portamanguetas, los cardan, que los traseros vienen montados, que vienen de aluminio, los cardan de aluminio ya. Que esto antiguamente eran opcionales, te venía unos de hierro, tenías que comprar estos. Ya te viene todo. Estos hay que engrasarlos un poquito. Van con una grupilla para que no se salga el pin. Ya está. Bueno, vamos a montar. Los delanteros este año vienen desmontados y son diferentes. Es una referencia diferente y no sé qué habrán modificado. Alguna cosilla del material o algo de eso. Pero las medidas y todo eso es igual. Entonces llevan los barriletes con unos prisioneros que ya vienen con fijatornillos. Montamos los prisioneros. Es un rollo que vengan desmontados porque ya te acostumbras a que vengan ya todos ya montadito bien y esto es un rollo, es más de lo mismo. Esto se monta así
pin. ¿Dónde está el pin? Voy a mirar dónde está el pin. Aquí está. Que ya el pin viene con su rebaje en el medio, o sea, todo bien pensado. Me acuerdo cuando no venía ni el rebaje ni nada, se te soltaba el pin. Aunque apretaran mucho el prisionero. Ya veremos a ver los cardan estos si han mejorado algo con el tema del desgaste. De nuevas van de puta madre. Incluso te diría yo que este año han bordado los agujeros. Están súper justos. No tienen nada de holgura ahora, pero en una pila, dos pilas, lo verificas y sobre todo en modificado de donde corro yo, vuelve ya a coger esa holgura que se mantiene ya todo un año, esa misma holgura. Vale, no tiene nada de holgura. A muerte. Y con el fijatornillo que tiene, esto esperemos de que no se vaya nunca más. Porque yo estos cardan yo nunca los desmonto para engrasar ni nada, simplemente se limpian con limpiafrenos, un buen chorro fuerte y ya está, se sopla y los engraso con este. Bueno, este es de la marca Redford, pero es como un aceite de rodamiento pero muy denso. Entonces los hay de otra marca. Este es de Redford, pero los hay de otras marcas, los he visto ya por ahí. Echas así una gotita por ahí, otra gotita por aquí, otra por aquí, otra por aquí, así, y así te dura toda la vida del cardan. Da lo mismo modificado y su puta. Que la leyenda urbana esa de que el modificado gasta mucho cardan, eso es mentira. Claro, si tienes el cardan seco, cualquier metal en seco y con movimiento, al final tiene desgaste. Y aquí también lo mismo. Los palieres estos, al ser de aluminio, sí que noto yo que cogen mucha holgura. A lo mejor en un año no te aguantan el año, porque cogen demasiada, bueno, aguantan, ¿no? Puedes seguir, pero tienen demasiada holgura. Entonces sí, a lo mejor ya te ves obligado a cambiarlo antes de que termine el año. Pero así, bien engrasadito. Todos los días. Bueno, los plásticos, miro a ver si tiene alguna rebaba, pero está todo bien. Aquí tiene una rebabilla. Y ya ponemos también el prisionero. Aquí hay que meter un prisionero muy pequeñito, para que yo pongo uno, si hace falta lo toco con la Dremel para que no sobresalga por el aluminio, porque luego yo el Don Store lo mido aquí. Entonces si tienes el prisionero que sobresale, no te está midiendo sobre el aluminio, te está midiendo sobre el prisionero.
lo poquito que sobresale. Los blades estos son una pasada, ya nos quitamos el problema ese. En el BD9 ya pusieron estos blades y sí, bueno, en esto te puede durar toda la vida del coche. Los mismos blades, a no ser que tengas alguna cosa, yo qué sé. Pero vamos, te digo yo que a mí, yo que voy con modificado y los cambio algunas veces por cambiarlos, porque joder, cuestan 4 euros la bolsita de los blades. Y de vez en cuando pues los cambias. Para montar esto, este es el derecho, que va así, y la base así, y la mangueta así. Pues aquí hay que meter una arandelita debajo del casquillito y esto así, y aquí lleva el casquillo corto. La verdad es que entra bastante justo. La arandelita esa de que he metido finita de 1/10 sobraría, pero como la pieza es nueva, ¿sabes? Al final cogerá holgura y terminará yendo suave. Así que la voy a dejar. Si acaso viera de que después del primer uso sigue yendo duro, no va suave así, pues le quito la arandelita esa de 1/10. Aquí lleva un tornillo largo de 10, he metido de 10, no, he metido de 8. Hay que meter este tornillo de 10, que rosque bien en el plástico, importante. Porque luego este tornillo yo nunca lo aflojo. Ya se queda apretado para toda la vida, a no ser que tenga que cambiar la mangueta. Va un poquillo duro, pero supongo yo que irá suavizándose. Y ahí va la rótula. La rótula larga, que sería esta. Que aquí lleva 1,5. No lleva 1,5. Aquí lleva 2. Aquí hay que poner 2. Largo, arandela, en el manual te pone 2 de 2/10 y yo le estoy metiendo de 1 y se queda un poquito dura la mangueta, no gira bien sobre el portamangueta, así que me se han colado un poquillo. Esto cuando coja con el primer uso se suaviza bastante. Estoy poniendo cada tornillo en el mismo sitio donde he ido siempre. Estos tornillos son los que iban siempre en el BD10, iban ahí. Esto ahora con la trasera tiene un poquito más de rollo. Este va así
tornillo corto de arriba hay que meter 2 arandelas. De momento voy a meter 2, pero luego esto puede variar mucho. A lo mejor hay que meter más según la holgura que luego tenga la mangueta sobre el portamanguetas. Luego este va aquí, pero antes hay que meter el tornillo, que es este, con arandela de 0,5. Y aquí la otra arandela de 0,5. Aquí se me olvida meter la arandela, que aquí lleva 2. Aquí lleva las 2, voy a mirar por si ha cambiado algo. Pero ahí lleva de 2, igual 2 milímetros. Pues eso, antes de meter esta de la de 2. Y lo que digo, que hay veces que quitas la arandela esta. Imagínate que quita la arandela y le dejas sin arandela. ¿Qué pasa? Que sobresale la rosca de la rótula, sobresale por aquí y te puede rozar en el cardan. En el cardan que entra aquí. Entonces hay que tener eso en cuenta. Si quitas arandelas, mirar si te roza la rosca en el cardan. Si no, tienes que o cambiar de rótula o retocar ese cardan. Pero bueno, en este caso, como se mete una arandela de 2, queda bien, queda justito. No va a tocar. Vale, tiene un poquito de juego, pero es que si le meto otra arandela, no, se quedaría muy justo. Vamos a dejarlo así. Vale, y ya también ponemos la arandela de 2. Cojo los rodamientos. Luego estas piezas de aluminio se empiezan a dar de sí y al final termina el rodamiento por caerse solo muchas veces cuando lo desmontas. Con los hexágonos, los 4 son hexágonos de 4 y luego también vienen unas arandelas de 1 milímetro para poder jugar. Luego los hexágonos estos te valen los mismos de los anteriores coches, incluso del BD5. Lo que han hecho que han vuelto otra vez al hexágono. O a lo mejor, bueno, si quieres puedes comprar la opcional, las partes que te venían en el antiguo, en el BD10, el CLC, venía otro sistema con un rodamiento diferente, un tubo, bueno, una forma que a mí no me mola mucho.
y yo creo que se han dado cuenta y han vuelto al sistema de toda la vida. Del hexágono este, que funciona muy bien. Se mete una arandelita antes, luego hay que ver si tiene holgura o no. Se mete el hexágono y luego lleva un tornillito pequeñitos que son estos. El tornillito este hay que apretarlo muy poco, Es cuando llega ya a tope, haces un poquito y ya está. Nunca apretarlo a tope, porque si no la rajita esa del hexágono se cierra y ya el hexágono se deforma. Y luego cuando vas a meter la llanta, no apoya bien la llanta sobre un plano perfecto, entonces la llanta puede ir traqueteando, puede ir haciendo así. Entonces no hay que apretarle mucho para que no se deforme. Y también te puede ocurrir que apretes y se te rompa la pieza. El hexágono se puede romper. Yo he roto muchos. Al principio, de apretar mucho, se rompía por aquí. Entonces hay que dejarlo así. Perfecto. Con un poquito de juego. Si metes... Podría meter si acaso una decimilla más. Pero bueno, cuando pones la rueda, luego también aprieta un poco más y ya se queda con menos seguro. Cuando aprietas el tornillo, agarras el eje y haciendo un poco de fuerza contra el hexágono, como tirando del eje y empujando el hexágono para adelante. Y ahora es cuando das el pequeño apretoncito y ya está. Y se queda, este queda perfecto. Tendrá 5 centésimas de juego. Otra cosa que se puede hacer, el hexágono este, quitarlo, apretar el tornillo con una aprieta así un poquito más de lo que estoy haciendo ahora, y coger el hexágono y lijarlo sobre una lija. Y luego ya vuelves a montarlo otra vez. De esa forma te aseguras de que está totalmente plano. Este también está todo muy bien. Incluso este tiene demasiado justo. No tiene nada de juego. A lo mejor sería bueno quitarle la arandela, pero bueno. Vale, tenemos eso. Ahora se monta la pieza de carbono, que en el manual te dice que hay que montarla así, por encima. Yo la monto por debajo, así, con tornillos de esta forma, con las arandelas que luego yo voy a meter y todo eso. Cuando la convergencia activa actúa muy bien. Cuando aprietas, mete un grado y medio. Bueno, de la forma que lo tengo puesto yo, que siempre lo he llevado este año pasado así es como lo voy a montar. Me parece que como viene en el manual, no actúa. Voy a montar el subchasis ya también. Esto va. La movida de meter el subchasis. Nunca me acuerdo cómo meterlo. Al final termino haciendo el bestia. Sí, es que lo estoy metiendo encima al revés. Animal. Así. El otro día me explicaron cómo meterlo y ya no me acuerdo. Y al cabo de años
lo hago 1000 veces. Nunca no pongo atención y luego no me acuerdo. Así. Bueno, lo he metido bastante bien, pero luego mañana no me acuerdo ya. No aprieto los tornillos, no los aprieto mucho porque esto es un premontaje. Me queda todavía, y luego lo desmontaré otra vez. Tengo que montar la electrónica y todo, o sea que me queda todavía. Esto ya... Vamos a ir ahora a la parte que más ganas tengo, que es la de los trapecios. Es la parte, la novedad que han metido este año. Y tengo ganas de llegar a esa parte, porque es la novedad. Así que voy a coger las piezas, que son todas estas. Unos trapecios gorditos de carbono, muy bien mecanizados, biselados, incluso con un biselado para matar el canto. El fresado, que lleva unos cajeados para encajar estas piezas, están muy bien hechos. O sea, muy bien hechos. Lo único que cada trapecio tiene un lado, o sea, tienes el delantero derecho, el delantero izquierdo. Y mira, las piezas de plástico encajan perfectas. Está muy bien fresado el carbono. Y luego lleva tornillos de métrica 2 y de 2,5. En un lado lleva de 2 y otro de 2,5, porque luego lleva aquí estas piezas también que encajan aquí. En el manual pone que hay que echarlos. Bueno, yo voy a echar los tites también aquí, o sea, voy a echar aquí los tites un poquito, lo justito. Aquí también un poquito, sin pasarse, y ya está. No sé, vamos, que no lo veo ni necesario echar los tites. Y luego llevo estas piezas de aluminio que encajan aquí y quedan de puta madre. Estas piezas seguramente hay de dos tipos, exactamente. Hay un tipo más ancho y otro más corto, porque luego los pasadores también hay unos más largos y más cortos. Y esto luego encaja aquí perfectamente. Queda súper chulo. Me encanta. Veo un acierto esto, porque basculan muy bien, van muy suaves, el sistema es muy sencillo, quitas peso, dejas el chasis más libre para que torsione mejor. Y he visto por ahí en un vídeo que esto, comparado con el plástico, varía nada, 5 gramos, poquísimo. Así que vamos a montar todas estas piezas, que ya también a la vez hay que colocar estas piezas que son para la vara estabilizadora. Así que voy a ir sacando todo y ya seguimos. Bueno, pues tengo ya preparado esto. Voy a pegarlo y lo voy a dejar que se seque tranquilamente. Voy a ir a sacar al perro y luego cuando vuelva pues ya lo monto todo. Para pegarlo yo voy a hacerlo así, voy a echarle un poquito, más que nada por los bordes, sin excederme mucho, un poquito. Lo que voy a hacer es ponerle los tornillos. Voy a ponerle los tornillos para que
para que apriete ya. Estos que roscan en el plástico son de 2, Luego hay otros que roscan en la pieza de aluminio y esos son de 2,5. Con mucho tacto a la hora de apretarlo, a no pasar la rosca. Y luego la pieza que va aquí, que es la que regula luego el Don't Stop, también le voy a echar un poquito así. Vale, así. Lo colocas sobre algo plano, metes la pieza y ya está. Rápidamente quitamos el exceso de los tipes antes de que se seque. De esta forma luego le voy a dar un poquito con acetona, así por los bordes, y eso queda mejor. Vale, perfecto. Le apriete con la punta de los dedos. No hagamos el bestia, que os conozco. Ya está. Ya he escuchado por ahí que menudo rollo lo de tener que pegar piezas en el carbono, que no sé qué, fíjate lo que conlleva. Y si quieres no hace falta pegarlas. Habría que probar a ver sin pegarlas si pasa algo. Y ya está. Luego llevo estas, que estas van con tornillo de 2,5. Estos tornillos luego a ver si los encuentro en titanio. Aquí sí que podéis apretar con fuerza. Luego hay que montar estas piezas que van aquí, van metidas a presión. Van... Mira uno de estos. Mira, sobra de cada clase de tornillos sobra uno. Así que muy bien. No como hace poco que monté uno y iba todo clavado. No sobraba ni un tornillo. Luego aquí lleva los Don't Stop. Estos yo los tengo de titanio. Y esto va por aquí arriba.
visto estos tornillos pequeñitos en titanio, los voy a cortar para que no sobresalga nada por aquí, porque sobresale un poquito el tornillo, como 1 milímetro. Y ya está. ¿Y cuál es el delantero y el trasero? Este es el delantero. Esto va a ser. Uno va a ser. Joder, qué chulo queda. Uy, este queda un poquito. No, vale. Oh, queda de puta madre. Este va aquí. Primero se mete. Primero hay que meter en la parte de atrás y luego el delante. Porque si lo haces al revés no puedes. No te deja la tabica. Entonces primero metes aquí y luego aquí. Vale. Queda súper chulo. Tiene un poquito de gura. Bueno, es que este no tiene nada. Perfecto. Bueno, pues nada, poner el circlip y montar todo esto. Aquí tengo que pasar. Bueno, vamos a seguir a montar ya todo el conjunto este, los trapecios. Vamos con los traseros. Pues entra bastante justito. Muy bien. Yo tengo estos pasadores que son de titanio, que los tenía del anterior. Queda perfecto. No hay que meter ninguna arandela ahí ni nada, como el año pasado. Bueno, como siempre. Y luego hay que ir metiendo arandelas poco a poco porque va cogiendo holgura. El plástico va cediendo. Ahora con esto no sé, veremos si se va desgastando el aluminio este. Pero así va clavado. Ya se le aprieta el prisionero este. Y los circlis que lleva son estos. A ver cómo se mete. Son de metal. Vale, entran bien. Ahí marca un poquito el carbono. Tener cuidado de no marcar el carbono a la hora de apretar en este.
Si se os cae el hexágono, lo que podéis hacer es meter una tuerca. La tuerca de las ruedas, así ya no se cae. Vale, voy a lavar la estabilizadora, que lo que hay que hacer, bueno, hay una más corta, ¿no? Supongo que la corta es para adelante y la larga para atrás, como siempre. Se meten estos. Y luego va esta pieza, que hay que meterla ya aquí. Centras, pues lo veo de una forma muy práctica y muy simple. Y tiene que funcionar igual. Luego lleva el prisionero. Vale, pues tenemos esto. A ver, pongo esto. Que este es. Yo tengo otra versión de sujeción de batería que el palo se sujeta en un pequeño rebaje que tiene ahí, un escaloncito, entonces se sujeta así, no se cae para abajo. Pero vamos, es lo mismo. Bueno, pues ahora ya lo siguiente, todo el tema de tirantes. Pero vamos a quitar primero todas las rebabillas que tienen los plásticos. De montar los tirantes es lo más rollo del coche, lo más pesado.
ahora os voy a enseñar una cosa que he hecho al coche, una modificación que he hecho, que ya os comenté antes. El tema es que me he tirado 4 días sin poder hacer nada al coche, porque ya visteis que estoy con la garganta súper mal, estoy como con gripe y eso, y he estado como 4 días sin poder hacer nada al coche porque no tenía nada de voz, no podía hablar. Así que me he dedicado a hacerle las modificaciones que ya os comenté antes. Y ahora cuando termine de montar los tirantes os enseño. Vale. Vamos a ver. El tirante de adelante, los de adelante van a 16. Lo vamos a poner a 16. Luego ya cuando se haga el setup al coche, ya se modifican bien. Los de atrás a 15. Y estos a 12,5. Los de sistema RTC a 12,5. 12,5, ahora hay que meter muchísimo. Bueno. Ahora ponerle todas las bolas. Vamos con los colores de atrás. Mezclemos. Este es el RTC. Las bolas tienen posición. Las piezas de plástico tienen como un pequeño rebaje aquí, en esta zona. Es diferente por aquí que aquí. Entonces la bola hay que meterla por aquí. Que quede el rebaje por la parte de arriba.
Una cosa. Lo he hecho mal. Una cosa que hay que hacer es... Todos los tirantes hay que poner la raya del aluminio, que viene marcada aquí una rayita, toda la raya al lado de la derecha del coche. En la derecha del coche. Todas las rayas de todos los tirantes. Así, cuando queramos dar grados, lo que es dar positivo, es coger el tirante y hacer así. Así es positivo. Y para atrás negativo. Poniendo la raya en el lado de la derecha, así en todos los tirantes. Vamos a montar la parte de atrás. Vale. Esta bola la he puesto con una rosca un poquito más larga porque tiene que roscar aquí y luego en la... Entonces voy a poner esa. Con esta tuerca. Bueno, esta rótula es provisional, porque tengo que ver a ver cómo actúa el sistema. A lo mejor hay que meter más arandelas ahí, meter arandelas y... Y este me lo puedo poner aquí. Bueno, esas tuercas también son provisionales. Yo creo que voy a quitar esas y voy a poner unas que tengo por ahí con un frenillo. Son un poquito más chulas, pero esas son las que tienen en el coche. Si las aprietas bien fuerte no tiene por qué aflojarse, pero bueno, yo pongo unas que tienen un frenillo. Y bueno, la parte de atrás así. Vamos con la de adelante, que son estos. Ponemos el tirante, la raya a la derecha. Según ponemos el coche así. Ponemos el coche así, la raya a la derecha. Pues entonces este tirante tiene que llevar la bola así. Ojo. Toma ya. Y aquí sí que hay que meter una arandela de 1,5. Esta.
Vamos ahora con los de la dirección, que aquí metemos a ver qué rótulas tenemos. Vamos a meter estas dos. Aquí hay que meter de 1,5. Yoko, vale, a tu sitio. Y aquí donde la mangueta hay que meter de 1,5. Luego el tirante de la leva del servo. Dejamos aquí un momento. Vamos a poner también las rótulas de la barra estabilizadora con donde se aprieta el prisionero, que se vea por aquí. Por aquí arriba se tiene que ver y por aquí abajo queda así. A ver qué tal se ve esto. Joder, lo tenía que haber metido antes. Hubiera sido mucho más fácil. Sí, estas piezas es mejor primero meter esto aquí. Y luego también, antes de colocar el plástico este en el trapecio, atornillado y pegado, también es mejor colocar esto. Porque luego se mete mejor. Aunque bueno, no entra muy duro, ¿sabes? Y para colocar la batería, bueno. Pues para quitar esto, yo creo que quitando un poco aflojando un poco la barra estabilizadora. Sí, se afloja un poco la barra en la pieza de aluminio que va anclada al chasis. Y ya te deja meterla mejor. De todas formas, esto luego habrá que ir refinando a ver cómo es la mejor forma de hacerlo y demás. Vale. Entonces desde aquí arriba puedes apretar la rótula de plástico con el prisionero. Y atrás vamos a hacer lo mismo. Quitamos estas. Y aquí lo mismo, tienes que aflojar un poquito
Bueno, pues lo que os iba a decir, en estos días que he estado 4 días parado completamente, no podía hacer nada del coche porque no tenía voz y estaba malo, y eso me he dedicado solamente pues a hacer lo que os comenté de las bandejas de carbono. Si lo veis, son unas bandejitas de carbono de 1 milímetro que va sujeta con esa piececita que me he hecho, que le he sacado de una bancada de un BD8, de una pieza que tenía por ahí de otro coche antiguo. Nada, tienes que cortarla con la Dremel, tal. Lo único que tienes que hacer es cortar, hacer un taladro y una rosca, para roscar luego un tornillito por debajo para que sujete la plaquita de carbono. Y la cabeza luego del tornillo la he repasado mucho para que quede muy bajita, que sea de perfil bajo prácticamente, y queda nada, a 1 milímetro del chasis la bandeja. Y para aflojar pues solamente quitas ese tornillo y sacas la bandeja. Y en la bandejita que va para sujetar el variador es lo mismo. Es una bandejita también de 1 milímetro, bueno, tiene algo menos de 1 milímetro el carbono este. Y este va sujeto también por aquí con otra pieza que lleva el BD10. El BD10 la lleva aquí adelante. Es una barrita así con 3 agujeros que este año en el BD11 la han quitado. Pues con esa misma barrita va atornillada con esos 2 tornillos. Entonces colocas la bandejita y debajo de la bandeja, en la parte de adentro, colocas una chapita también de carbono de 0,8 o 1 milímetro, y es lo que te va a quedar separada la bandeja del chasis. Y queda todo suspendido. No toca el chasis. Aquí pegas el variador y aquí el receptor con el ventilador. Y a la hora de quitarlo todo es aflojar los tornillos del motor, los 2 tornillos los quitas ese tornillo y esos 2 de ahí y sacas toda la electrónica. Bueno, también quito los 3 tornillos del servo y saco toda la electrónica con el servo ya colocado en su soporte, todo, se queda todo el coche limpio. Lo que he hecho también es coger la pieza esta de carbono de sujetar la batería, también la he lijado y la he dejado mate, con una lija muy fina, y la he dejado mate para que quede todo más chulo. Me falta todavía hacer lo que sujeta aquí la batería, los topes estos también lijarlo, a dejar los mates. Bueno, ¿qué más? Vamos a montar lo del bumper. Vale. Otra cosa que le he hecho es ponerle aquí un tope para la batería, para el movimiento de así. Y se hace con estas piezas. A ver si tengo por aquí una que me sobre. Con estas piezas, que son como las que he puesto aquí, tienen una bolsita que vienen muchas medidas, son para los toppers de la leva de la dirección.
Pues con eso lo que tienes que hacer en esta pieza de aluminio, hacer un taladrito. No hace falta que traspase al otro lado, un taladro que llegue al taladro que hay en el interior, y luego coges y haces una rosca de métrica 3. Va a roscar muy poquito, pocos hilos, pero suficiente. Entonces pones la pieza esta y luego ya puedes ir poniendo arandelas si quieres ahí adentro, entre medias, puedes poner arandelas para que salga más el tope y se regule a tu batería que tengas. O si quieres tener más juego o menos juego. Yo le dejo que tenga ahí como 1 milímetro. 1 milímetro que haga así. También le he puesto ya los topes de aquí, del interior, para que quede lo más justito aquí. De aquí pasa la batería a 1 milímetro. Bueno, pues ahora vamos a por los amortiguadores. Bueno, vamos a por los amortiguadores. Esta vez han traído de muelles, han traído de 2 adelante, unos de 2,3. Los más blandos que he visto yo, así, bueno, que los que tenga yo. Son los más blanditos. Y luego atrás han puesto de 2,4, 2,9. Me parece que esta combinación no la tengo yo. 2,4, 2,9 no la tenía yo atrás. Así que 2 parejitas más de muelles para la colección. Vamos a colocar todas las bolas de titanio, que estas bolas también las voy pasando de coche en coche. Lo que le he hecho también es hacerle el agujero aquí al copete este de plástico. Ya le he hecho un agujero con una broca de 1. Echamos un poquito aquí de grasita especial para esta zona de los amortiguadores, donde van las juntas. Y aquí lleva 2 juntas, una fina y otra gorda. Luego la gorda, luego se pone una piecita esta, que yo creo que la han modificado. Ahora está muy bien mecanizada. Antes era de plástico un poquito cutre, así que venía con las piezas de las rótulas de plástico y eso. Y ahora viene ya independientemente en una bolsa aparte. Y están hechas como del mismo material que las excéntricas opcionales. Yo esto lo agarro así, con las tenacillas de corte, agarro donde el último hilo y roscas el plástico, intentando que vaya lo más recto posible. Hasta que hace tope con la tenacilla, que como lo tienes puesto en el último hilo, siempre
siempre va a llegar en todos igual. De todas formas, ahora lo medimos con el calibre. Esta pieza también la han modificado. Para regular la precarga de los amortiguadores, esta pieza la han hecho más estrechita. Lo que es la parte que está así como moleteada, la han rebajado un poquito para tener más margen a la hora de retirar precarga. Porque sí que hay veces que pasaba eso, de que tenías que quitar precarga porque tenías que dejar que el coche bajara un poco el chasis y ya no te permitía más porque ya tenías la precarga arriba del todo. Entonces han modificado un poquito la pieza esta de aluminio para corregir eso. Es lo único, creo, que han modificado de lo que son las piezas del amortiguador. La goma este año se mete peor. Hay menos hueco para colocarla. Vamos a hacer esto. Vale, los amortiguadores no los voy a llenar. Igual que el diferencial lo voy a dejar ahí seco, luego ya tranquilamente lo hago bien. Lo voy a montar así. Ah, una cosa que han hecho, que me he dado cuenta. Este año han quitado otra vez, porque el año pasado sí que venía las partes de arriba del amortiguador, venían unas que eran opcionales antes, pues el año pasado las metieron ya como en el kit, que te indica delantera, amortiguador delantero derecho, delantero izquierdo, tal. Y este año han vuelto a poner las que no te viene la indicación esa. O sea, si quieres poner esto, tienes que comprarte las opcionales, o si no, poner las que tienes del año pasado, del BD10. Y otra cosa también que han cambiado, he visto, en las grapas donde vienen todas las piezas de plástico del amortiguador y todas estas rótulas, eso, ya no vienen varias medidas como otros años que te vienen 4 de estas un poquito más largas, luego 4 otras un poquito más cortas. Ahora ya te vienen todas, las 4, me parece que vienen 4 solamente, iguales. Entonces ya los 4 amortiguadores van iguales, con la misma pieza de plástico, con la misma longitud.
No le he apretado todavía esto mucho porque como tengo que desmontarlos ahora para llenarlos y eso. Vale. Yo he metido, en el manual pone 1,5, en algunos las hay que poner arandelas de 1,5, otros sitios de 2. Yo lo que he hecho es poner en todas las arandelas, he puesto 2 milímetros. Para que no toque en ningún lado, como pasaba algunas veces. Vale, no toca en ningún lado. He puesto 2 milímetros. Bueno, a falta de los postes aquí atrás. Y aquí atrás yo voy a poner unos que ya tengo ya cortados para la carrocería que tengo, que supongo yo que no variará nada. Y ya está. Coche terminado. Vamos a hacer un repaso. Bueno, venga. Hasta el BD12.